Muy buenas tardes a todos, queridos colegas. Iniciamos hoy puntualmente a las 17:30 la sesión de tutoría que corresponde al curso de tutoría en investigación. Sean todos hoy bienvenidos. ¿Cuál es el tema que vamos a estar abordando esta tarde? En tutoría vamos a abordar cuáles son las consideraciones generales para la acción tutorial, para nuestro trabajo en aula, en el momento de elaborar y, por supuesto, de orientar un trabajo de proyecto con nuestros alumnos del tercer curso. Yo soy la profesora Patricia Cabrera, una de las facilitadoras del curso, y esta tarde me corresponde hablar con ustedes sobre este tema. Así que voy a poner a presentar la pantalla para que hoy podamos justamente desarrollar este tema que se torna muy interesante para nuestra práctica en aula. Me avisan, por favor, si pueden observar mi presentación. Sí, sale bien, profe. ¿Se ve? Perfecto. Como les estaba diciendo, esta tarde vamos a desarrollar cuáles son las consideraciones generales para la acción tutorial específicamente en el nivel medio, porque este curso tiene también por objetivo, aparte de darnos las herramientas para poder orientar un trabajo de investigación, por supuesto, para ser tutores, mentores en el nivel medio. Entonces, aquí es importante mencionar que nuestro sistema educativo paraguayo impone que formulemos e implementemos un proyecto educativo con nuestros estudiantes del tercer curso. En este caso, requisito fundamental para la promoción de ellos. Por un lado, sabemos nosotros como docentes que elaborar un proyecto implica, por supuesto, aplicar un método, en este caso un método científico que estuvimos desarrollando con el doctor Ríos para buscar respuesta a problemas que se suscitan, ¿verdad?, en la realidad. Por otro lado, sabemos también cuáles son las condiciones que tenemos nosotros en cuanto a la formación de nuestros estudiantes para poder llevar a cabo justamente un proyecto de investigación. También consideramos aquí importante el presupuesto temporal que tenemos para elaborar este proyecto, porque sabemos que nosotros en este caso tenemos un año para ir desarrollando con ellos el proyecto, que justamente es en el tercer año. Y por otro lado también hay que mencionar aquí que a veces nos encontramos carentes de mecanismos para acompañar, para tutorear o para ser mentores de nuestros alumnos. Y estas situaciones que estoy mencionando con ustedes sabemos muy bien que se han agudizado durante la pandemia, ¿verdad? Entonces, en este espacio vamos a desarrollar cuáles son los antecedentes del proyecto educativo, cómo empezó, cuál es el marco normativo, cuáles son las leyes y las circulares que sustentan la implementación del proyecto educativo en el tercer año y el marco referencial. Son, en este caso, tres ejes fundamentales que nosotros debemos conocer como docentes del nivel medio para cumplir una de las tareas también que tenemos dentro de este sistema educativo. Y empezamos con los antecedentes. Y para ello tenemos que conocer la esencia de nuestra educación media. La educación secundaria, como hoy en día conocemos, ¿verdad?, con el nombre ya de educación media, fue evolucionando a lo largo de los años. Y empezamos en este caso, con la primera reforma, y podemos mencionar, como pueden observar aquí en la pantalla, en el año 1904, con un plan de estudios para los 6 cursos del bachillerato. Ya en el año 1924 se aplicó la reforma de esta educación elemental y normal. En el año 1931, en este año se implementó un plan de estudios que definía un ciclo general de 5 años y aquí se menciona un curso preparatorio para la universidad. Ya en el año 1957 se conformó una comisión de reforma de la educación media
Por supuesto, esta comisión de reforma estuvo asesorada por la UNESCO y con ello se logró la aprobación de un nuevo plan de actividades educativas para justamente el nivel medio. En el año 1973, con la implementación de innovaciones educativas, se realizó una reorganización nuevamente, pero en este caso en todos los niveles educativos de nuestro sistema paraguayo. En el año 1994 se implementó de manera, por cierto, gradual la reforma curricular en la educación escolar básica. Sin embargo, en este año, en esta implementación, no se contempló a la educación media, sino que recién en el año 2002 se dio, en este caso, una atención a la educación media y se ajustó al sistema de evaluación y se reorganizó también la carga horaria de las diferentes disciplinas que hoy en día conocemos. Ya en el año 2010, con la ley 4088, se indica que la educación media tiene un carácter obligatorio y gratuito. En la actualidad, como podemos observar, la educación media está constituida por dos modalidades. Como sabemos, el bachillerato científico, que tiene 3 énfasis, y el bachillerato técnico con sus 26 especialidades. El objetivo de la educación media, como recordamos, es incorporar de forma activa a nuestros estudiantes a la vida social y al trabajo productivo también, o en su efecto que puedan acceder a la educación de nivel superior. Hablando un poco de nuestro diseño curricular, tenemos que mencionar y recordar que se organiza en 3 planes: el plan común, el plan específico y el plan optativo, que me imagino aquí estamos, ¿verdad? Una diversidad de profesores que se está desempeñando en uno de estos 3 planes. El bachillerato científico, con sus 3 énfasis, tiene una adecuación curricular que fue elaborada en el año 2014. Y en el bachillerato técnico, esa adecuación o ese proceso de reingeniería recién se dio en el año 2021. ¿Y en qué situación en el marco del Plan Nacional de Transformación Educativa? Me imagino que algunos de ustedes estuvo participando en este proceso de reingeniería porque fueron seleccionados algunos profesores del bachillerato técnico y estuvieron trabajando en conjunto con la OEI. Y eso es en cuanto a los antecedentes que tenemos para mencionar de nuestro proyecto educativo. Siguiendo nuevamente con los antecedentes, podemos mencionar que ya en el año 2009, nuestro ministerio publica un documento denominado Valoración de los aprendizajes para la promoción de los estudiantes de la educación media. En este documento se estableció que el proyecto era indispensable como criterio de promoción en el último tramo ya del tercer curso de la educación media. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evaluar el logro de las competencias generales del nivel medio. Una ampliación de ese documento vendría a ser la resolución número 99 del año 2011. En este documento se establece que la educación media adopta el proyecto educativo como una estrategia de evaluación de los aprendizajes. Aquí ya se habla en términos de estrategia en cuanto al proyecto. ¿Por qué? Porque incluye procedimientos para lograr integrar la mayor cantidad posible de competencias que el alumno debe demostrar justamente al finalizar el tercer año. Y la finalidad principal de elaborar y de presentar ese proyecto educativo es que el estudiante aplique esas competencias generales que adquiere en ese nivel. En el año 2014, el MEC emite una resolución, la número 101. Entre estas resoluciones, o en esta específicamente, da orientaciones para elaborar este proyecto educativo. En esta resolución se establece que el tema justamente tiene que tener relación con el énfasis del bachillerato cursado. Entonces, tenemos que atender bien cuál es el énfasis y la esencia justamente
para aplicar también distintos tipos de proyectos que iremos viendo un poco más adelante. Además, en este documento se establecen cuáles son las etapas del proyecto. Y podemos mencionar que como primera etapa está la etapa denominada diseño, la segunda etapa que es de la implementación y por último la tercera etapa que es de la difusión. Estas etapas, por supuesto, que son evaluadas o deben ser evaluadas a través de indicadores, por supuesto que hablen en términos de resultados. Mencionamos aquí cuál es el peso, la ponderación que debe tener el proyecto educativo. Y hablamos de una distribución del 70% para las dos primeras fases, la denominada diseño y la fase de implementación, y un 30% justamente se deja para la fase de la difusión, que sería la fase de la defensa oral y ya de la presentación del informe final. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta o podemos pasar. ¿Se entiende bien hasta esta parte cuáles son nuestros antecedentes del proyecto? Estuvimos hablando que se organiza el proyecto en 3 fases y hasta ahora, ¿verdad? Nuestras documentaciones nos hablan de ello, la fase del diseño, de la implementación y difusión, y cuál es la distribución también en cuanto a porcentaje. Estas dos primeras fases, como pueden observar, la fase del diseño y de la implementación, que sería un poco la parte del proceso, tiene un peso del 70% y ya la parte de la difusión, que sería la defensa oral y la entrega también ya del trabajo final, con un peso del 30%. Es preciso también mencionar en esta parte cuáles son las características que orientan el currículum de nuestra educación media. ¿Por qué es importante mencionar? Porque sabemos que el perfil del egreso y las competencias generales que se ven en la educación media tienen de forma transversal justamente que se desarrolle el pensamiento científico y eso, por supuesto, se logra a través de la estrategia que conocemos, ¿verdad?, como proyecto educativo. Y vayamos a leer el perfil de egreso de la educación media. Que nuestros alumnos desarrollen el pensamiento científico, que les permita comprender mejor las diferentes situaciones del entorno y tomar decisiones responsables. Ahí se ve justamente el porqué, ¿verdad?, de la implementación del proyecto educativo dentro del nivel medio. Y por otro lado, podemos ver también que entre las competencias generales se menciona que los alumnos utilicen con actitud científica y ética las metodologías científicas e investigativas en la comprensión y expresión de principios, leyes, teorías y fenómenos acontecidos en el medio ambiente y en la solución de situaciones problemáticas de nuestro entorno. Y aquí en el perfil y en las competencias vemos de forma bastante explícita que se habla de una metodología científica, de un pensamiento científico y eso por supuesto únicamente podemos lograr a través de la implementación de esta estrategia. Por otro lado, a través de nuestro proyecto educativo, de la implementación, podemos llegar, ¿verdad?, a concretar de forma mucho más firme estos pilares de nuestra educación paraguaya. Pasamos ahora con el marco normativo. No sé si hasta el punto hay alguna pregunta, algo que se quiera mencionar, o pasamos ya a nuestras leyes, por decir de alguna manera, que avalan la implementación del proyecto. A ver, voy a mirarles un poco. Hola, profe, ¿qué tal? Una consulta. Sí. En el colegio donde yo estoy, profe, tengo tanto bachillerato científico como técnico. Sí. Tenemos ahí bachillerato técnico en electricidad, en administración de negocios y bachillerato técnico en mecánica general. A mí me resulta bastante complicado trabajar con bachillerato técnico, induciéndoles a un trabajo investigativo.
justamente recalcaste ya que tenemos que tener bien en cuenta el énfasis o en este caso, y nosotros, nuestra forma de trabajo, profe, es básicamente con la gente, por ejemplo, de VTE, que es en electricidad, Sí, siempre tratamos de canalizar algún tipo de proyecto en donde ellos, a más de poner en práctica todo su conocimiento, también realizar a partir de ahí con un enfoque ya también de investigación, pero a mí me resulta realmente un poquito complicado para adentrarnos con ellos en el ámbito de investigación científica. Eh, no sé si estoy haciendo bien, profe, pero yo siempre trato de que ellos, además de demostrar esa competencia, haciendo la instalación propiamente, también especificar de manera, no sé, científica también del por qué se hace de cierta forma. exactamente, De ahí en más me resulta muy difícil todavía hasta el momento. Desde el 2018 yo estoy trabajando con ellos, dándole ese enfoque de investigación científica, porque anteriormente no se trabajaba así, solamente se entregaba en lo que yo ahora denomino anteproyecto, o sea que exactamente. la etapa de diseño de investigación. En la primera fase yo siempre hago con ellos el diseño, a la cual yo le denomino protocolo de investigación. Después en la segunda fase ya la implementación, ahí ellos ponen todo, la mano de obra, todo lo que conocen y también la búsqueda de informaciones a modo científico, así en la segunda etapa. Y sí, el 70% también yo le destino a ellos. Y por último, la fase de difusión, que es la tercera fase, que yo divido otra vez en dos de esos. Eh, Más o menos ellos consiguen elaborar un libro casi semejante a lo que es la tesina de la universidad. Más o menos así yo trabajo con ellos. Así Eh, mismo es, la entrega, profesor. la entrega del libro es la fase de difusión escrita y después la defensa oral. Y ahí yo destino el 30% restante. Ese es mi Así mismo mecanismo de debe ser, trabajo. profesor. Así Asimismo mismo. debe ser, profesor, la distribución y también, por supuesto, el completar las fases que nos dicen nuestras documentaciones oficiales. En cuanto a la naturaleza y a la esencia, vamos a estar viendo hoy, profesor, cuáles son los tipos de, Exacto. de proyectos que pueden ser implementados, ¿verdad? Que aparecen en nuestras resoluciones circulares del MEC y tenemos que Sí, atender que el proyecto se sugiere, se recomienda que salga de los alumnos, de la necesidad o de la así. problemática que ellos detectan y por supuesto nosotros orientarles ya con estos conocimientos que tenemos en metodología, orientarles a que Sí, ese tema, esa problemática, justamente podamos, en este caso, pasar al formato de la metodología científica y poder justamente presentar un proyecto. Y ahí así está mismo es. nuestra tarea fundamental como docentes, Sí, tutores o mentores en el nivel medio. Tenemos que, sí, vamos a ver también quiénes pueden ser los tutores, qué nos dicen nuestras documentaciones sobre quiénes pueden ser. Y ahí, por supuesto, tenemos que atender cuál es la preparación también que nosotros tenemos para poder orientar la realización de ese trabajo, que por supuesto conlleva mucho compromiso, asumir también tiempo bastante. extra para poder orientar y por supuesto mucha ética profesional al aceptar ya que debo conocer mínimamente cómo orientar y los pasos, ¿verdad? En este caso del proceso científico que ellos deben seguir. Y como mencionó profesor, que tiene también el bachillerato técnico en administración de negocios, justamente estos bachilleratos suelen organizar, ¿verdad? O suelen realizar proyectos de inversión de negocios,
cuando ellos De ven microempresa. en el colegio una necesidad y a partir de ahí, entonces ellos hacen un plan de negocios que justamente está estructurado bajo este proceso, ¿verdad?, de investigación científica. No sé si respondí a su Sí, pregunta. Sí, así mismo es, profe. Y yo comienzo con ello a partir de abril, mediados de abril ya, con la primera fase. Ahí le hago totalmente la bajada, que es lo que se tiene que hacer. Y después así, como nosotros estamos haciendo estos cursos, así también cada parte, esos 10 pasos de investigación vamos haciendo por parte hasta llegar a mediados de septiembre, por ahí, después ya preparamos para nuestra defensa. Sí, Así lo que estoy trabajando. y lo ideal sería que empecemos, ¿verdad?, lo antes posible, en el mes de Sí, mayo, abril, ya con la designación de los tutores, ya así trabajar con los mismo es. alumnos en la selección del tema para que justamente Sí, el periodo académico nos alcance para poder llegar a la tercera fase, que es la fase de difusión, ¿verdad?, a la comunidad y a todos los demás miembros de nuestra comunidad educativa. así mismo es, profe. Vayamos Lo que entonces a yo, ver cuáles son nuestras normativas para ir conociendo, para ir recordando si es que ya conocemos, porque a veces nuestros alumnos nos dicen, ¿y por qué tenemos que hacer un proyecto? Y van los padres y también, ¿por qué tienen que hacer un proyecto de investigación? ¿Por qué tienen que investigar ya ahora? Bueno, ¿y cuáles son esas regulaciones y orientaciones vigentes? Podemos mencionar que la circular número 7 de la Dirección General del Tercer Ciclo y Nivel Medio menciona que el proyecto educativo se tiene que realizar en consonancia con los objetivos generales de la educación paraguaya y el perfil de egreso del nivel, en este caso nuestro nivel medio, además de las competencias generales que son apoyadas en las competencias específicas ya de cada disciplina que se desarrollan durante los 3 años de formación en el nivel. El segundo documento orientador es la circular número 10. En este documento oficial, en este documento se denomina textualmente al proyecto educativo del tercer curso como proyecto de investigación. Así que esta circular es bastante importante para nosotros porque el proyecto, en este caso, pasa ya a denominarse proyecto de investigación y aquí asociamos los instrumentos de evaluación con las etapas y, por supuesto, el proyecto educativo pasa a poseer una estructura de la investigación científica ya. Así que esta circular 10 es sumamente importante. Aquí en esta circular 10 también se determina que la acción tutorial recae, atiendan bien sobre quiénes, sobre los coordinadores pedagógicos de cada bachillerato o sobre los profesores guías o catedráticos de las diferentes disciplinas que son designados para el efecto. ¿Y quién es el encargado de designar? Y en este caso los directores de turno, entonces designan quiénes serán los tutores del proyecto del tercer curso. Es muy importante porque a veces nos designan y decimos yo no puedo, yo no debo. Entonces esta circular le da, ¿verdad?, el marco legal a designarnos como tutores a nosotros los catedráticos de las diferentes disciplinas. En la circular número 26, ya del año 2021, se propone 2 modalidades para el proyecto educativo del tercer curso. Por un lado, el proyecto de investigación y por otro lado, la segunda modalidad, el proyecto social de investigación-acción. En esta circular se menciona también que estos proyectos de investigación están orientados a generar nuevos conocimientos en el entorno y los proyectos sociales de investigación-acción orientan justamente a modificar una parte de nuestro entorno. Eso en cuanto a nuestro marco normativo o legal. Y recuerden que en la circular número 10 del año 2020 determina quiénes podemos
llevar a cabo la acción tutorial. Pueden ser, y vuelvo a repetir porque es muy importante esta parte, los coordinadores pedagógicos, los profesores guías o los catedráticos de las diferentes disciplinas del nivel medio. A veces decimos el del primer curso no puede ser tutor, puede ser también tutor. Aquí no se menciona que solamente el catedrático del plan específico o del plan común, sino menciona a catedrático de las diferentes disciplinas. Entendimos, ¿verdad? O recordamos esta parte de las normativas. Para pasar a otro punto importante, que ya sería nuestro marco referencial. Y hablamos... Profe, Sí. profe, yo tengo un memorándum de la Dirección General de Educación Media, que es la número 999-2018. Orientaciones y documentaciones referidas al proceso de seguimiento de los proyectos educativos del tercer curso. Así es, profesor. En este documento especifica todos los pasos a tener en cuenta para trabajar de investigación. Así mismo, menciona No las escuché. etapas, los pasos que Sí. debemos seguir justamente para poder orientar a nuestros Sí. alumnos en la realización de este proyecto. Y aquí Sí, hablamos de justamente es las propuesta de la UNESCO, lo que yo tengo el documento. Sí, y aquí nosotros estamos hablando de los documentos oficiales emanados del MEC, Sí. en este caso de nuestras circulares, digamos, las que están vigentes y que son las más nuevas, que hablamos de la circular 7 y 10 del año 2020 y de 2020, nuestra ¿sí? circular 26 del año 2021, del año pasado nomás. Así En es. cuanto a la naturaleza de nuestro proyecto, sabemos que el proyecto nace, ¿verdad?, como una estrategia en donde nuestros alumnos puedan demostrar las competencias básicas y también esas competencias generales que ha adquirido en el proceso de formación en los 3 años. Entonces, esa es la naturaleza, ¿verdad?, de nuestro proyecto, como un trabajo de final o de cierre de ciclo en la formación de nuestros estudiantes. ¿Y cuál sería el concepto, verdad, del proyecto educativo del tercer curso? En el marco de todas las actividades que se han realizado en búsqueda, verdad, de mejorar la calidad de los aprendizajes de nuestros alumnos del nivel medio y, por supuesto, en la búsqueda también de estrategias válidas para llegar al logro que tanto nosotros esperamos y que nos lleve a esa calidad educativa, entonces nace ahí el proyecto educativo como un instrumento para verificar que nuestros alumnos han adquirido las competencias que se requieren justamente en esos contextos reales donde el alumno se está desenvolviendo. Entonces, el proyecto, nosotros concebimos al proyecto como un modo particular de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una forma de abordar justamente estas competencias y a través del proyecto vamos abordando diferentes problemáticas que tienen que ver con el entorno, ¿verdad? Que favorecen en este caso la construcción de saberes, de comportamientos y de valores también en nuestros alumnos y para dar respuestas a interrogantes que han sido formulados por estos y por ellos, ¿verdad? Entonces, se sugiere en este caso que los trabajos de investigación, el proyecto esté relacionado con la realidad y por supuesto que parta de los intereses de los estudiantes, no del deseo del tutor o del director o porque yo necesito mejorar el espacio físico de mi institución, sino en este caso tiene que nacer de la realidad de una problemática y por supuesto que tiene que nacer del estudiante. Eso que va a dotarle al alumno y en este caso al docente también un mejor desenvolvimiento durante el proceso, ya que si es el alumno el que elige el tema, va a favorecer su motivación
va a contextualizar también su aprendizaje, va a saber de dónde sale ese problema y a la vez va a resultar funcional esta estrategia que denominamos proyecto educativo. Y por supuesto, aparte de la funcionalidad que puede tener ya en el nivel medio, no olvidemos también que va a ser funcional también en su aplicación ya en la educación superior, porque es indudable que esta estrategia es un puente fundamental también para que nos iniciemos en la investigación científica. En cuanto a los tipos de proyecto que se mencionan también en nuestros documentos oficiales del MEC, podemos mencionar a la investigación científica, por una parte, y a la investigación-acción, que mencionamos que eso tuvo, ¿verdad?, su vigencia en la circular 26 del año pasado. ¿Y de qué trata, verdad, la investigación científica, el primer tipo de proyecto? Este es un informe que contiene la estructura formal de la propuesta para el inicio de una investigación. Este proyecto es el paso previo que todo estudiante tiene que presentar para desarrollar un trabajo de investigación. ¿Y cuáles pueden ser los formatos de este proyecto de investigación? Y mencionamos en primera instancia el estudio de casos. Esta investigación, en este caso, estudiamos fenómenos contemporáneos, actuales, dentro de nuestro contexto real, en mi comunidad, en mi institución, y en la que utilizamos diferentes fuentes de evidencia. El segundo tipo de investigación científica es la investigación descriptiva. Esta investigación sabemos ya que se encarga de describir situaciones y acontecimientos. Por otro lado está la investigación exploratoria. Esta investigación que está enfocada en el conocimiento de un tema, el significado de este tema que puede ser único o puede ser innovador, y el investigador en este caso puede seguir un proceso un poco más sencillo también. Luego está la investigación, en este caso explicativa. En este tipo de investigaciones se analizan fenómenos no estudiados, el investigador se centra en muchos detalles del tema y parte de una idea general para ir analizando posteriormente aspectos más concretos de ese tema e ir profundizando en esos aspectos. Y luego está, y por último, la investigación comparativa, en donde se generan o se refutan teorías y, por supuesto, para ello nos basamos en un estudio comparativo para ir dando, ¿verdad?, validez a los argumentos que tenemos e ir entablando semejanzas o diferencias entre el tema que hemos escogido. Y el segundo tipo de proyecto que se menciona en nuestra circular del año pasado es la investigación-acción. En este tipo de investigación sabemos que se intenta responder a una problemática social específica y que dicha problemática requiere, por supuesto, de solución y que esa problemática afecta a un grupo de individuos. Con esta investigación-acción se busca conocer, identificar características sociales y culturales de nuestro entorno, de nuestra institución, de nuestro barrio, de nuestra comunidad, y con la que intentamos, por supuesto, intervenir para contribuir a la mejora, en este caso, en la mejora de la comunidad, de la institución, y ahí, por supuesto, vemos un desarrollo personal y social. Entre estos proyectos de investigación, acción, podemos mencionar algunos. Y aquí también es importante mencionar que el sujeto que investiga, en este caso, es parte también de la investigación-acción. Y entre los tipos de investigación-acción mencionamos a la investigación-acción participativa. Aquí al investigador no se le considera un experto externo, ya que forma parte de la investigación. En la investigación-acción práctica, en esta investigación los resultados nos conducen a mejoras prácticas, ya sea durante el proceso de la investigación o posterior proceso de la investigación.
Luego está la investigación acción crítica. En este tipo de investigación, la comunidad busca actuar como un agente de cambio y, por supuesto, se intenta también cambiar el ambiente y son, ¿verdad?, estos procesos cambiados durante el desarrollo o la ejecución del proyecto. Y luego está la investigación acción interpretativa. Aquí los resultados se asumen en soluciones basadas sobre los puntos de vista o los intereses o interpretaciones de las personas que están involucradas en la investigación. Y por último, el último tipo de proyecto que podemos mencionar es el proyecto aprendizaje-servicio. Este proyecto aprendizaje en servicio es una estrategia didáctica de carácter eminentemente práctico. Recordemos que tiene mucha practicidad y que ofrece también oportunidades muy importantes para que nuestros alumnos puedan ejecutar proyectos sociales y son ideales estos proyectos de aprendizaje-servicio para aplicar en las pasantías sociocomunitarias que tenemos, por supuesto, que aplicar en los bachilleratos científicos. Entonces, por eso se menciona también en una de las documentaciones que la pasantía sociocomunitaria puede estar vinculada con el proyecto educativo del tercer año. Y aquí encontramos la fundamentación en el tipo de proyecto aprendizaje-servicio. Es también importante destacar que el informe de investigación o el proyecto que deben presentar nuestros alumnos tienen que tener al menos los siguientes pasos, ¿verdad? O las siguientes partes. Recuerden que tiene que tener el título, se tiene que delimitar el problema, contar los antecedentes, la justificación, mencionar los objetivos, el marco referencial donde desarrollamos un marco teórico que se aplica a todos los casos. Porque algunos dicen, yo soy del bachillerato en administración o soy del bachillerato en electricidad y no le voy a poner marco teórico y eso es errado porque en todos los casos se debe aplicar justamente esta parte. El marco conceptual, un marco legal, el desarrollo justamente, mencionar la hipótesis, si es que corresponde, la metodología, conclusiones, recomendaciones y las referencias consultadas. Todas estas partes que ya estuvieron desarrollando en las sesiones anteriores con el doctor Ríos. Y seguimos con nuestro marco referencial. ¿Cuál es el rol del estudiante, de nuestros alumnos, ante el desarrollo de este proyecto educativo? Y por supuesto aquí, él es el gestor de su aprendizaje. Recordemos que la educación, nuestra educación que está basada en competencias, promueve que nuestros estudiantes sean autónomos y puedan regular su aprendizaje. Entonces requiere justamente esta educación basada en competencias que se incorporen estrategias de aprendizaje y una de esas estrategias es nuestro proyecto educativo. Precisamente con el proyecto educativo nosotros le damos un protagonismo fundamental a nuestros estudiantes. Él puede desarrollar su autonomía porque es el que tiene que justamente encontrar el problema, dar el tema para investigar. Se pretende, y por eso es importante recalcar que nuestros alumnos sean los protagonistas de su aprendizaje, que sean capaces de plantear sus problemas, ese problema, qué preguntas tiene o me lleva, qué interrogantes, y todo eso, por supuesto, relacionado con la realidad y cuál es nuestro trabajo como tutor o como mentor en el tercer año, es acompañar este proceso, poder facilitar estas partes y no que seamos nosotros los docentes quienes redactemos o elaboremos este proyecto de investigación, porque son nuestros alumnos quienes tienen que demostrar, ¿verdad?, el desarrollo y la adquisición de estas competencias y capacidades. Nosotros como docentes somos gestores de estos aprendizajes. El referente válido para construir cualquier actividad que se desarrolle justamente en el marco del contexto educativo
es nuestra figura como docentes. Es una responsabilidad inherente a nuestra tarea educativa. Entonces, dentro de esa responsabilidad inherente está nuestra figura o nuestro rol de tutor. Entonces, somos una pieza clave para poder organizar y llevar a la práctica esta estrategia denominada como proyecto educativo. Entonces, este curso también aquí adquiere su relevancia, ya que si nos piden, y sabemos que nuestros directores o coordinadores pedagógicos nos pueden pedir que desarrollemos justamente el rol de tutor, y ahí sabemos bien que están sustentados, ¿verdad?, en normativas y que es una de nuestras responsabilidades también. En este caso, los tutores, nosotros como profesores del nivel medio, nos encontramos al frente de la construcción de este trabajo de final de curso. Tenemos que procurar que este trabajo, que la idea nazca de ellos, que le demos las herramientas, pero que no seamos nosotros quienes construyamos, ¿verdad?, este proyecto. Entre las funciones que debemos cumplir nosotros como tutores, podemos mencionar a asesorar en cuanto a la selección o a la definición del tema. A veces nuestros alumnos tienen ideas novedosas, tienen temas bastante recurrentes y somos nosotros quienes tenemos que asesorar para la selección y para ir justamente estructurando y definiendo bien el tema. También somos responsables de mantener reuniones periódicas con nuestros estudiantes para seguir el trabajo del proyecto, orientar sobre el contenido, sobre la estructura, sobre la metodología o los pasos que debe seguir, sobre cuáles son las fuentes documentales. Ya tenemos justamente el conocimiento previo, ¿verdad? Cuáles son los buscadores, cuáles pueden ser nuestras fuentes y, por supuesto, todo ello que se ha plasmado en la redacción. Tenemos que atender también en la redacción que tienen nuestros alumnos. Otra de las funciones que tenemos como tutor es de establecer etapas en el desarrollo justamente del proyecto, poner fechas para los avances, porque si no ponemos fechas, por supuesto sabemos que los alumnos se atrasan en cuanto a la presentación también de las partes. Esto es un trabajo minucioso que lleva tiempo, entonces se debe atender también el proceso y en ese sentido tenemos que poner fechas bien cronograma. ¿Sí, profesor? Sí, un cronograma de actividades. Tenemos que tener un cronograma bien organizado y justamente eso cada catedrático también tiene que ayudar a cumplir porque nos encontramos también ante diversas situaciones. Un profesor es designado como tutor, pero los demás catedráticos también tienen que ayudar a justamente desarrollar este proyecto, porque no se pretende en este caso demostrar las capacidades de una sola asignatura, sino de las diversas asignaturas. Entonces, todos los profesores tienen el compromiso también de ir aportando. Otra de las funciones que tiene el tutor es de asesorar también de cara ya a la exposición o a esa fase final, a la defensa. Cuáles son los puntos que debe tener en cuenta, cuáles son las partes que debe presentar, cómo debe presentar, y ahí vamos desde hasta cómo se tiene que vestir, qué necesita, todos esos puntos también recaen sobre el tutor. Y por supuesto, es el tutor el que tiene que dar el visto bueno al trabajo para llegar a la defensa pública, para llegar a esa parte de la difusión que estamos mencionando. Y hasta ahí justamente es el tema que hoy nos convoca, que son algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de en este caso, de funcionar, ¿verdad? De cumplir el rol de tutor de nuestros alumnos en el nivel medio. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí o si las compañeras que me acompañan quieren hacer alguna aclaración o acotación al respecto.
Profe, ¿Cuáles son las preguntas o sugerencias también? yo puedo dar una sugerencia de mi parte, profe. Básicamente, cuando uno está plasmando un trabajo de investigación, está adentrándose a lo que vendría a ser un desarrollo interdisciplinar, dado que, por ejemplo, la revisión de la literatura, bien en mi caso, muchas veces trabajamos con docentes de castellano, por ejemplo. Cuando estamos ya posterior al análisis de los resultados, ya sea encuestas, estamos trabajando por los gráficos con profesores de matemática. Eh, También, por ejemplo, profesores de informática para que se pueda estructurar bien acorde a la petición de norma APA, estructurar bien el trabajo. Más o menos así, cada docente desde su también yo siempre les pido algún indicador a tener en cuenta para que se pueda ir trabajando también desde el área que le compete al docente. Asimismo es profesor Roberto, la realización de este proyecto educativo del tercer curso implica que todas las asignaturas trabajen de manera conjunta, entonces requiere de un trabajo interdisciplinar y ahí también está una de las funciones de nuestros coordinadores pedagógicos. Incluso nosotros como tutores podemos pedir el acompañamiento de nuestros compañeros y como usted mismo mencionó, hay partes específicas del proyecto donde cada uno de los docentes puede ir colaborando desde su expertise, ¿verdad? Desde todos sus conocimientos. Y mencionó para la redacción del marco teórico, y es el profesor de literatura el más indicado para ir justamente trabajando esta parte. Cada uno de los docentes, como hemos mencionado ya al inicio de esta sesión, tiene que ir colaborando, no solamente los docentes del tercer curso, sino docentes desde el primer curso, ya que se pretende que a través de esta estrategia se vean las capacidades y competencias de los 3 años. Entonces, por eso hablábamos también de nuestra ética como profesionales. Sabemos que somos nosotros quienes tenemos el compromiso de colaborar y de orientar a nuestros alumnos durante este proceso. No sé si hay alguna consulta de los demás compañeros, de la profesora Marlene, la profesora Sara o Inés, si quieren realizar alguna aclaración. Muy buenas tardes para todos, apreciados colegas. Muy interesante todo lo que nos comenta la doctora Patricia. Solamente quiero responder un poco a los mensajes que estamos teniendo. Justamente el profesor Roberto consultaba acerca de la metodología aprendizaje en servicio que se está proponiendo desde el año pasado. Se está proponiendo mucho el enfoque servicio en la educación media. Justamente menciona también la profesora Evelyn las pasantías sociocomunitarias que se implementan en el bachillerato científico, en los 3 énfasis del bachillerato científico, y tiene ese matiz de servicio. Igualmente lo tenemos con la propuesta de proyectos emblemáticos que se trabajan desde el año pasado, este año ya con más sistematización. Seguimos trabajando los proyectos emblemáticos que son también esa salida en la comunidad. Entonces, en lo que refiere a proyecto educativo de tercer curso, que como ya hemos visto, las distintas disposiciones del MEC lo enmarcan en un proyecto de investigación y esta última circular, la del año pasado, la circular 26, propone justamente que se pueda realizar la investigación a partir de una experiencia sociocomunitaria. Entonces, tomamos la metodología o la práctica pedagógica del aprendizaje en servicio como
instrumento o como punto de partida para llevar adelante una investigación con todas las etapas que corresponden. Son diferentes propuestas que se pueden manejar más allá de lo que ya nos estuvo explicando en detalle también la doctora Patricia. En otro momento podemos socializar, conversar un poco de esta disposición, así como pide la profesora Evelyn Valiente, acerca de las pasantías sociocomunitarias. Con mucho gusto, si ustedes disponen de un tiempo, podemos acordar, agendar para hablar exclusivamente de eso y no alejarnos de lo que es la naturaleza de este curso, que nos enfocamos a la tutoría en investigación científica, pero con mucho gusto en otro espacio. Sin ningún inconveniente podemos estar socializando y conversando un poco de estas innovaciones que se proponen en el nivel. La profesora Norma también, son verdad, digamos, deudas que tenemos para con los compañeros, conversar un poco de estas implementaciones que se tienen en el nivel. La profesora Elvira habla también, perdón, la profesora Norma. También de escuela-empresa, que podemos también hacer un breve encuentro, una reunión para tratar de socializar, buscar también otros compañeros que puedan sumarse y que desde su experiencia puedan aportar con estos talleres. De todos modos, nosotros también como integrantes de la Unidad Pedagógica de Innovación tomamos nota de estos pedidos para trasladarlos directamente a la Dirección General del Nivel y que más formalmente podamos dar este acompañamiento desde esa instancia. La estructura a seguir en cuanto al aprendizaje en servicio que pregunta la profesora Elvira es un poco complejo de explicar, porque el aprendizaje en servicio es una metodología pedagógica, como su nombre dice, para desarrollar aprendizajes. Lo que hacemos como propuesta para proyecto educativo del tercer curso es tomarlo como punto de partida ese proceso de salida a la comunidad. El aprendizaje en servicio parte de la identificación de una problemática que se tiene en el entorno cercano del estudiante. Puede ser en el barrio, puede ser entre los vecinos, en la ciudad, y podemos ir ampliando el espacio, pero se identifica una problemática que es posible de atender desde una acción que puede llevar adelante el estudiante. Entonces allí tenemos distintos ámbitos de acción en donde se plantea el proyecto, se proponen objetivos, metas, se estructura una ruta a seguir, una serie de actividades a seguir para lograr dar una solución. Es un proyecto completo que nos sirve como punto de partida para dar respuesta a un problema de investigación. Entonces estamos asociando dos metodologías. Esto lo explicamos a grandes rasgos para que podamos un poco diferenciar. Se asocia mucho con la investigación-acción, en donde queremos ver un cambio en la comunidad y analizar esos datos recabados en cuanto a esa propuesta de cambio que estamos proponiendo y si lo conseguimos o no. Entonces, tenemos por un lado la estructura, el esquema y la acción de un proyecto y la estructura, el esquema y la acción de una investigación que se conjugan. También tenemos otras consultas. Aquí la profesora Carmen, en cuanto a la elección de los temas según orientaciones, si tiene que tener relación con el énfasis del bachillerato. Efectivamente, profesora Carmen, así como hemos visto los antecedentes del proyecto lo dicen tal y cual. El proyecto de investigación, así como un estudiante universitario que cursa una carrera de grado demuestra que digamos que es potable para esa profesión mediante una tesis, una tesina, lo que se pretende en el nivel medio también es demostrar que el estudiante ha desarrollado esas competencias generales del nivel
según el énfasis. Entonces es muy importante tener en cuenta en el bachillerato científico el énfasis del bachillerato, el énfasis de esa modalidad, o en el bachillerato técnico, como ya comentaron también según sus experiencias, la especialidad de bachillerato técnico que están cursando. No se pueden alejar de ese énfasis o de esa especialidad, porque son esas competencias las que necesita demostrar el estudiante como perfil de salida de su formación durante la educación media. Eso lo dicen justamente las distintas normativas que vinieron sucediéndose como antecedentes, y como normativa también a lo largo de estos años en cuanto al proyecto educativo del tercer curso. Eh, Sí, es verdad lo que menciona el profesor Roberto, hay mucha ambigüedad todavía entre los documentos que emanan del ministerio. Por eso lo que la profesora Patricia nos estuvo mostrando en esta tarde, justamente es qué es lo que podemos extraer de cada uno de esos documentos y cómo nos van orientando para la elaboración y la implementación del proyecto educativo del tercer curso. Son una seguidilla de normativas, de resoluciones que fueron saliendo y que en alguna partecita menciona. Entonces rescatamos para que vayamos dándole una estructura más concreta. Y en estos últimos, como mencionó la doctora Patricia, tenemos estas últimas circulares que, si bien tienen todavía ciertas lagunas, ciertas ambigüedades, va dando mejor forma, y sobre todo la circular, la última, la 26, es la que profundiza más en el tema, pero también esa circular tiene el inconveniente de que habla al mismo tiempo de las pasantías, entonces se entremezclan los temas. Sería importante un documento único que pueda dar todas las orientaciones, ya sean pedagógicas, ya sean administrativas también, porque la parte administrativa en cuanto a la gestión de recursos humanos, la gestión del tiempo, es muy importante también tener orientaciones precisas al respecto. Totalmente de acuerdo, profe. Una consulta, profe. Ustedes conocen mucho más ya en la parte metodológica de la investigación. En este proyecto pasantía sociocomunitaria, dado que ya está esa resolución, eh, yo tuve la idea de, tenemos proyectos, por ejemplo, proyectos de abrigos, que siempre lo hacemos en nuestra institución. Entonces, ese proyecto canalizar y hacer también tipo un trabajo de investigación para la parte ya del informe, así como piden ese documento, canalizar hacia ahí. Hay todavía dudas. No sé si Así estamos mismo. haciendo bien, profe. Sí, y justamente esa es una de las propuestas más fuertes de la Dirección General del Nivel. Esa es una de las propuestas fuertes, y si leemos la circular 26 nos damos cuenta de eso, de basarse en las pasantías sociocomunitarias o en los proyectos emblemáticos, en aquellos que Sí, implica una atención a la comunidad, una atención. basarse en ello para elaborar el informe de investigación. Entonces se Sí, procesan datos que se obtienen a partir de la actuación con este proyecto, como el que menciona el profesor Roberto. Entonces, también para el estudiante es como un todo. Él está participando de algo, de una intervención comunitaria, de un proyecto, de una pasantía sociocomunitaria, y a la vez está realizando una investigación, y tiene sentido para el estudiante si se aborda de esa manera en el que él tiene participación y es protagonista mediante esa acción. Así mismo es, profesor. sí, más o menos pues es como la extensión universitaria. Va hacia ahí este Sí, proyecto de pasantía. Bueno, sí, ahora ese es el entonces, espíritu, totalmente, sí, totalmente. reconfortado estoy, profe, con esa aclaración que diste, estoy reconfortado que estamos haciendo más o menos bien nuestro trabajo, entonces. Así
mismo es. Así mismo es. Y es justamente a modo de anécdota, nosotros estas propuestas, ¿verdad? Sobre todo la pasantía sociocomunitaria, son muchos los colegas, las instituciones que dicen, nosotros ya estamos haciendo esto. Entonces son acciones que ya se están realizando. Nunca le dimos el nombre de pasantía sociocomunitaria o de proyecto emblemático, pero ya están haciendo actividades en torno a la comunidad, en torno a darle nosotros como escuela, como institución, algo a la comunidad. Entonces ya muchos están encaminando de ese lado. La profesora Emilce dice que el bachillerato técnico no tiene énfasis. No, el bachillerato técnico no tiene énfasis. Lo habíamos visto en una de las diapositivas justamente. El bachillerato científico tiene 3 énfasis Sí. y hasta hoy tenemos Modalidad lo que tiene técnico. como 26 especialidades Sí, del bachillerato técnico. así es. Después la profesora Carmen dice que la pasantía sociocomunitaria también se puede vincular con los proyectos emblemáticos. Así es, lo menciona en la resolución. Se puede vincular con proyectos emblemáticos, con proyectos educativos del tercer curso, con convenios interinstitucionales y demás. La diferencia es que apunta a una población específica, que es el segundo y el tercer curso, y una carga horaria mínima que tendrían que cumplir. Y, creo que con esto hago al menos los temas en el chat. Por esta vez, por una cuestión de fuerza mayor, nos vemos obligadas a cambiar un poco el día de nuestros encuentros. Asimismo, de hoy en 15, otra vez será miércoles, ya tienen ustedes el calendario que compartió la profesora Inés. Y vamos a estar entonces encontrándonos el próximo jueves y luego de ese jueves el siguiente miércoles y después ya continuamos los días jueves normalmente. Las diapositivas del día de hoy están ya disponibles en el Classroom también. Así que agradecemos a todos por la conexión, por el interés y la participación tan amena que tienen siempre y nos encontramos nuevamente el jueves de la siguiente semana. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas Hasta la próxima. gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias.